al congresista Fernando Meléndez, vocero de la bancada de APP, que tendrá un rol fundamental en una circunstancia como esta. Estamos hablando de APP, de Acción Popular, y la primera pregunta, congresista Meléndez, es ¿cómo evalúa usted la circunstancia y si están efectivamente a la altura de esta gran responsabilidad que pueden tener en una discusión de una posible vacancia del jefe de Estado? O sea, ¿cuál es la posición que tienen ustedes? Mónica, quiero saludar a Fernando y a Carlos. Claro que sí. Y antes de contestarte esta pregunta, primero quiero rechazar las desafortunadas expresiones del señor Vizcarra, que lo único que hizo anoche es, una vez más, confrontar con el Congreso. Y Alianza para el Progreso, Mónica, lamenta que el presidente Vizcarra no haya podido aclarar nada en su conferencia y en su mensaje respecto a las evidencias de los audios. Y creemos nosotros, Mónica, y lo hago en un tema de reflexión, que ante las evidencias de audios que comprometen al presidente, el que pregonaba la lucha contra la corrupción, hoy sucumbido ante la corrupción en su propia casa. Estamos hablando de Palacio de Gobierno. Y Mónica, esto y el comportamiento del presidente una vez más nos presenta ante el país que estamos en un gobierno de doble moral. Sin embargo, este Congreso que se atrevió en el momento difícil que vivimos en el país a poner en la agenda temas históricos y demandas sociales postergadas, que nos ha costado no solamente esta confrontación de dos poderes del Estado, y que hoy estamos en un momento complicado, difícil. Sí. Por eso la pregunta fue muy clara, congresista Meléndez. La pregunta es, teniendo en cuenta lo que usted nos acaba de decir, ¿han tomado ya una decisión dentro de su partido y usted como vocero en el sentido de apoyar una eventual vacancia del presidente? Aún no, Mónica, aún no. Pero lo que sí no puedo dejar de expresar es mi indignación. Cuando el presidente Vizcarra pretenda enrostrar a este Congreso de que tiene prácticas montesinistas, la rechazamos. Nosotros creemos, Mónica, que en las circunstancias que estamos y Alianza para el Progreso va a actuar con madurez y pensando en el país. Pero aquí hay evidencias donde el presidente que representa y personifica a la nación está involucrado. Sí. Hemos perdido la comunicación, vamos a ver si podemos recuperarla, porque, bueno, Fernando Carlos inició con una crítica contundente respecto a lo dicho por el presidente de la República. Yo decía al inicio que tanto APP como Acción Popular van a tener un rol importante por el número de votos, por un lado, y por otro lado, porque hay representaciones políticas que conocemos bien, tienen una motivación determinada en relación al actual gobierno, y otras también, es decir, lo que han votado, digamos, de manera dividida en algún caso y en el otro caso en bloque, han generado finalmente la decisión final dentro de la evaluación y de la votación, ¿no? Así es, tú lo has dicho, son las dos bancadas mayoritarias, la de Acción Popular y la de APP, aquellas que permitirán que tengan o no el número necesario para el voto. Ahora, el señor Meléndez, si bien ha sido duro en su rechazo de las críticas contra el Congreso, nos ha dicho que no han tomado una decisión todavía y que la decisión será tomada en función de los intereses del país y sin precipitación, de manera que no queda claro todavía cómo votará APP en esta oportunidad. Pero creo que tenemos de vuelta contacto ya. Sí, ya lo tenemos, ¿no?, de vuelta. Adelante con las preguntas, por favor. Sí, mil disculpas. Sí, Fernando, por favor, la pregunta que querías hacerle.
Sí, señor Meléndez, usted nos ha dicho que van a tomar una decisión en función de los intereses del país. No estoy seguro que el presidente se haya referido a todos los miembros del actual Congreso, pero es evidente que alguien ha manipulado audios, que alguien ha usado, que alguien ha querido usar todo esto al servicio de una vacancia precipitada. ¿Dónde ve usted que radican los intereses del país hoy, en función de lo cual su bancada nos ha dicho tomará una decisión sobre si se vaca o no al señor Vizcarra? Separemos las cosas, Fernando, antes de responderte esta pregunta. Lo primero, hay temas que se debe investigar y será el Ministerio Público quien tome estos audios como evidencia para iniciar un proceso de investigación que, por cierto, está en curso. Pero también hay una responsabilidad política que hoy le corresponde al Congreso. Y dentro de esa responsabilidad política y en el marco de la Constitución, del reglamento del Congreso, existe la figura de que el presidente o renuncie o sea vacado. La moción de vacancia que ha presentado 7 de las 9 bancadas del Congreso están parados dentro de la Constitución y de nuestro reglamento. Y creemos nosotros desde Alianza para el Progreso, con la madurez y con la ponderación, que seguir el debido proceso para que finalmente nosotros decidamos y tomemos una decisión, que hoy solamente creemos nosotros que los intereses del país, la moral del país, hoy se ha evidenciado en la figura del presidente y está siendo trastocada. El fracaso de la pandemia no es culpa del Congreso, ha sido del gobierno, el presidente Vizcarra. Sí. Y hoy, pero si hubiese, como usted señala, fracaso tampoco es parte de la incapacidad moral permanente, claro. Es decir, tiene que atenerse, digamos, a la argumentación clara dentro de ese debido proceso. Así haya fracasado, no es una causal para vacar a un presidente. La moción de vacancia no es por el fracaso de la pandemia, es por los audios que le comprometen al señor Vizcarra. Congresista, pero usted se ha puesto a pensar, o sea, entendemos que hay aquí temas que investigar y hay muchas dudas respecto a la acción del presidente de la República, de acuerdo a los audios. Pero ¿se ha puesto usted a pensar, o su bancada, qué pasaría con el país si es que se concreta una vacancia, tomando en cuenta que tenemos como prioridad luchar contra la pandemia, volver a nombrar ministros, volver a redefinir la estrategia? ¿Usted se ha puesto a pensar eso? ¿Ha puesto en la balanza, como se dice, cuál es la prioridad en este momento? A ver, Carlos, lo que yo creo es, y todo el país sabe, que tenemos más de 50,000 muertos por COVID, tenemos una economía destruida, el caos o la crisis que hoy día estamos viviendo no es generado por el Congreso. Y eso hay que dejar en claro. No, pero mi pregunta va en el sentido a que la situación que habría después de una vacancia en ese sentido, o sea, tomando como prioridad la lucha contra la pandemia. ¿Se ha puesto a pensar qué pasaría con el Perú? ¿Qué pasaría con el Perú? Sí. Uno, que necesitamos recuperar la decencia y la moral de este país, que hoy día se evidencia un acto de corrupción en el seno del Palacio de Gobierno. Ya, congresista, ¿usted puede poner la mano en el fuego por la decencia y la moral de todos los congresistas? ¿También? Mónica, hace más de 130 años González Prada escribió un libro. Y uno de sus libros habla de que la crisis moral de nuestro país, la repartija. Imagínese, 130 años y toda la corrupción que hemos visto. Por eso le digo. Seguimos en lo mismo. Y el presidente, Mónica, es quien personifica a la nación. Hoy. Sí, pero la pregunta no es si le van a perdonar la vida. O sea, la pregunta es. El Palacio de Gobierno.
que es la casa de todos los peruanos. Eso es una vergüenza nacional. Ya. O sea, si a usted le preguntaran personalmente si se debe votar por la vacancia, usted diría que sí en este momento, más allá de la decisión que pueda tomar su partido. Aún consciente de que es una vergüenza nacional, Alianza para el Progreso va a tomar una decisión conforme a la Constitución, al reglamento y al debido proceso. Nosotros aún no hemos decidido nuestra posición respecto a la vacancia. Sí, Muy bien. señor Meléndez, Sí. Preciso que ningún penalista ha hablado sobre corrupción, de lo que se derivaría del audio. No se trata de ese delito, sino de otros los que se le reprochan. Pero la pregunta es, ¿usted reconoce que estos temas, si son delictivos, deben ser investigados cuando termine el mandato del señor Vizcarra, puesto que la Constitución impide que el jefe de Estado sea acusado por delitos que no son los específicamente definidos en su caso? Así es, Fernando, así es. Le ampara la Constitución, la ley al presidente investigar después de su mandato, pero lo que no podemos pasar por alto es la responsabilidad política. Esta crisis moral que estamos viviendo hoy es producto de las evidencias de lo que ha ocurrido en Palacio de Gobierno. O sea, sería obviamente una decisión política la que tome el Congreso y vote en el sentido que usted señala que podría ser una vacancia, más allá de la investigación judicial. Pero nos queda clara su posición, digamos, personal. Vamos a ver qué es lo que pasa después de la evaluación que hacen en el interior de sus representaciones. Y es importante también volver a pensar en lo que se ha repetido aquí hasta el cansancio, que el país debe estar por encima de cualquier motivación que no sea la estrictamente ciudadana en toda la dimensión de la palabra. Muchísimas gracias, vamos a una pausa, ya regresamos.